en las dos puntas de la cárcava y obviamente con una necesidad que aparece después, que vamos a tener que colocar algunos pilares que llegan hasta abajo, pero la idea era que esa pieza cruzara ese hueco y que permitiera al visitante no solamente entrar a la biblioteca, sino que esa biblioteca se transforme en un espacio público de circulación natural y que permitiera desde el edificio pasar hacia el otro lado. Estas eran un poco las imágenes que hacíamos durante el concurso de fotomontaje en el lugar. Esto es realmente fotomonteado en la propia naturaleza. Es una naturaleza muy, muy tupida. Y bueno, nos imaginábamos esto, de que la pieza aparecía ahí atrás como muy silenciosa también, pero intentando ser muy, muy contundente a la hora de crear ese nuevo paisaje. Estas son los cartones del concurso. Ahí aparece a la derecha como el sistema constructivo de pieles que se colocan una arriba de la otra. La idea era también que la azotea también fuera un espacio de uso público, que uno pudiera transitar por ella, descubrir el paisaje desde un lugar más alto. Y la planta de alguna manera lo que intenta es resolver la pieza para que suceda todo eso. Los libros aparecen en un núcleo central, alejados de los bordes. Los libros tienen que estar alejados del asoleamiento, por eso en realidad generan esa pieza central que en realidad se forra toda de vidrio, y después hacia ambos lados, de un lado la parte administrativa de dirección de la biblioteca, y hacia el otro lado la sala de lectura, que la idea es que en verano esa sala de lectura pudiera abrirse y ocupar la galería. Bueno, estas son las imágenes del concurso, los renders que aparecen. Y esta es como la otra parte, ¿no?, del estudio que uno siempre muestra las obras, pero no muestra, o muestra muy pocas veces los proyectos, ¿no? Está bueno también contarlos en ese sentido, porque son parte misma de lo que es la vida profesional. O sea, es más lo que no se hace que lo que se hace. Pero estas cosas siempre terminan siendo muy positivas, más allá de ganar o perder un concurso, ¿no? Creo que siempre el concursar está bueno en ese sentido, ¿no? De que las neuronas sigan trabajando y bueno, y poder divertirse también en cada momento. Una cosita. Una cosa interesante de este concurso, que para nosotros, cuando hacíamos este planteo del cruzar la cárcava, pensamos que todos iban a hacer eso porque era lo más obvio. O sea, teniendo ese paisaje tan alucinante, por algo nos daban ese paisaje. Es más, cuando nosotros fuimos al sitio, antes en el estudio, Nacho, que le gusta hacer maquetas, había hecho el terreno. Era un cartón blanco plano. O sea, cuando volvimos hubo que obviamente desechar esa maqueta porque no servía para nada. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que era un pozo. Y lo más cómico fue que el primer premio, nosotros sacamos acá el tercer premio. El primer premio rellena el terreno. Y la mayoría rellenaron el terreno, entendiendo que era como bastante razonable el que esa cárcava se podía rellenar. Y es interesante, ¿no? Que una vez piensa de que todos vamos a hacer lo mismo y finalmente a veces no. O sea, pasa de que hay muchas cabezas pensando. Estas son unas imágenes de Lina Bobardi, ¿no?, que nos transportaban a lo que queríamos de ese proyecto, que pasara esto, ¿no? Ese era como el escritorio del viejo Vidart, sentado ahí investigando, porque él es antropólogo, investigando sus cosas, seguir escribiendo, estar adentro de su mundo. Y la verdad que es un proyecto que queremos en ese sentido, de como una intención de... ¿Qué pasa? Este proyecto era como una intención de que pasara esto. El sistema constructivo era una pieza geométrica que lo iba a propiciar, pero si se fijan, el proyecto no era como su mirada externa, ¿no? O sea, esto es un sistema, una viga, puente que permite atravesar, que genera una biblioteca del lado de adentro. Y lo más loco que fue que el otro día en Instagram, un amigo chileno, Iñaki,
volante, subió esta foto, ¿no? Digo, mira, está todo siempre inventado. Este es un proyecto de Elwood en el año 68. También una pieza que atraviesa un lugar. Bueno, muchas gracias. Recién charlábamos que si quieren hacer preguntas, obviamente las pueden hacer. Bueno, ¿hay una pregunta? Siempre se cohiben al principio. Está preparado. Sí. Una cosa referida ahí como una, no sé si una obsesión, digamos, es parte del trabajo, referido a la precisión geométrica de las obras, ¿no? Vos, no me acuerdo quién de los dos lo nombró específicamente, digamos, como la posibilidad de encontrar en la geometría un discurso, ¿no?, que pasa de lo simple, que por ahí pueden aparecer algunas geometrías, hasta su grado máximo de complejidad, con ciertas contradicciones que da el paisaje, o los clientes, no, incluso la misma obra, como el edificio este que ustedes le cortan la planta baja. Eso me imagino que es habitual en el discurso del estudio. ¿Qué pasa cuando esto pasa a la facultad, digamos, o a la enseñanza de la arquitectura? ¿Es también un tema de buscar este rigor geométrico anclado como en una simplicidad primera, para después encontrar, digamos, toda la riqueza que puede tener el paisaje o el tema, ¿no? Me digo, si hay ustedes al principio nombraban que hay como una relación entre, ¿no?, la facultad, el estudio, la cercanía y la facultad también como una forma de seguir pensando cosas. ¿Es muy complicada? Disculpen. Porque... No. No, yo creo que pasan como varias cosas, ¿no? O sea, el tema como de la geometría, en cierto punto es como una obsesión, si querés llamarlo, pero también es como una diversión por encontrar como la belleza en eso, ¿no? O sea, en el estudio también trabajamos mucho tiempo en diseño gráfico, y todo el tema como de la gráfica, del isotipo, de intentar sintetizar al máximo, pero al máximo como la mayor cantidad de datos que se traduzcan en una pieza que termine diciendo para afuera capaz que una empresa o una historia. Para mí ahí hay como un divertimento de lo gráfico por lo gráfico. Creo que el desafío, y en la pregunta me parece que está bueno, el desafío es como no quedarte en eso, sino entender de que tenés el poder en esa geometría de filtrar como todo lo que el sitio da, lo que da el programa, lo que da el cliente, y en ese sentido me parece que el lograr como ser simple, me parece que es como, para mí es como esa es la diversión, poder como dejar de lado como las cosas que no le aportan a la cosa. Creo que en la enseñanza o en la docencia lo que capaz que uno intenta hacer es que los proyectos entiendan esa esencia que hay que ir a buscar, para que el proyecto no se pierda como en otras cosas. Entonces ahí sí yo creo como en el poder de la geometría en ese sentido. No la geometría per se, sino la que puede como dibujar simplemente las primeras intenciones, entender cuáles son las intenciones más fuertes del proyecto, donde el proyecto no se pierde, ¿no? O sea, como ayudar al estudiante quizás a entender como que el proyecto en cierta medida debe regir la estrategia proyectual, y para mí debe ser como muy certero. Quizás la localía nuestra, como de la América del Sur,
para mí nos ha enseñado un poco a no pasarnos de rosca, a poder entender que cierta austeridad proyectual del dominio del material, obviamente recae en la geometría que la construye, porque obviamente si yo tengo austeridad en los materiales, pero termino haciendo unas locuras geométricas, me parece que ahí hay como, para mí hay como una honestidad para con la arquitectura, y por ende para con el cliente, ¿no? Me parece que ahí hay entre honestidad y como austeridad a la hora de decidir esas estrategias de proyecto, me parece que ahí es donde yo entiendo que hay un poder que nosotros como arquitectos deberíamos manejar como con esa inteligencia, ¿no? Como no perdernos, como en el porque sí. También hay un porque sí en la sencillez, ¿no? Porque decimos, pero la casa esa es tan extremadamente sintética, pero porque a vos te gusta. Entonces quizás sí hay como una trampa que uno se hace, pero bueno, me gusta más mi trampa de ser sintético, sencillo, honesto y austero, y poder ser como potente o entender de que hay cierta potencia, y no perdernos o no enseñar a perderse como en las formas. Me parece que hay como, y creo que es a mí por lo pronto es un tema que me ronda en la cabeza de hasta qué punto uno sigue tironeando de la piola, ¿no? Porque hay veces que uno se pone como muy estricto con algunas cosas que al cliente ni las entiende ni les interesa, ¿no? Si no, pero este pilar está alineado con la heladera. ¿Qué heladera? No, esta la compro acá, o sea, no me... Y creo que está, pero bueno, forma parte como de nuestras diversiones. Yo creo que son más diversiones que obsesiones. Me gusta más la palabra. O sea, prefiero divertirme con esas cosas que me enroscan, de que los trazados, de que las líneas, de que el armado de las piezas tengan un control, de que si esto mide 1, el otro mide 3, si este tercio no sé cuánto. Me parece que es como nuestro mundo de construir y de esa especie como de control de líneas que es nuestro y que nadie más lo conoce, porque eso seguramente el cliente no entiende. O sea, no es que no lo entienda, no se entera. A la hora de enseñar, porque la misma pregunta me hicieron en La Plata ayer, ¿no? Porque claro, uno cuando hace un discurso o muestra las obras, después a la hora de enseñar arquitectura a los alumnos no es que uno tenga que trasladar lo que hace en el estudio, pero también, ¿no? De alguna manera tus alumnos uno los conduce a su modo también de proyectar. Pero lo que sí me parece importante de esto de la geometría es que más allá de las formas sean, ¿no? Súper, ¿no? Por ahí aparecen muchas amebas y cosas muy raras, que esto que decía Chelo también de la mirada más local, ¿no? O sea, cuando los alumnos empiezan esas búsquedas de internet, le empiezan a traer, ¿no? Zaha Hadid, ¿no? Y arquitectura mucho más orgánica, si se quiere, que la geometría. Uno dice, ¿y ahora cómo corrijo esto, no? Y claro que es difícil, ¿no? Me parece que el tema de la geometría no es un tema menor. Parece sencillo cuando uno proyecta desde ese lugar, pero llevar la geometría a un proyecto que como que no la tiene es una tarea como harto difícil a la hora de corregir. Pero sí me parece que la geometría en sí misma es ordena los proyectos, ¿no? Y creo que encontrarla y divertirse en encontrarla es un atributo a favor de cualquier proyecto, sea digamos, nazca de donde nazca. Sí, perdón. Ya hay una pregunta. Igual quiero tomarme una atribución de, más que una pregunta, una reflexión que me gustaría profundizar un poquito más con respecto al material que se mencionó. Ustedes comentaron que comenzaron trabajando y explorando las posibilidades del hormigón, después del ladrillo, aparece la piedra, pero me interesaría trabajar, que se desarrollara un poco más ese concepto, porque veo que además de la geometría tiene una materialidad esa geometría, y se ve esa manera de entender la materialidad hasta en el diseño del equipamiento que mostraron en la casa, ¿no? La síntesis y cómo tiene que trabajar el metal y cómo aparece el plano de madera que apoya, y en este último proyecto también, ¿no? En el concurso. Me gustaría que trabajaran, porque al pasar en el hilo de la charla se notó esa referencia a la materialidad y cómo entra esa materialidad, que es una idea, pero después hay que construirla con la mano de Ocal, con el albañil vecino a la casa, y las posibilidades que tiene, y la bóveda de caño estructural.
cómo termina siendo o cómo se materializa esa idea. No hay un desarrollo posterior. Me gustaría escuchar una reflexión al respecto de ese tema. No, yo creo que es interesante la pregunta de Ariel, pero yo creo que también lo que nos pasa o nos ha pasado en el transcurrir de los proyectos cuando uno los muestra, es que sí, o sea, lo que sí nos interesa siempre es como encontrar el material o los pocos materiales que puedan sintetizar también el proyecto desde el propio material. Y encontrar el material primero y después saberlo trabajar, ahí está un poco también el desafío. Cuando hacíamos los proyectos de hormigón, era complejo el pensar de que podía hacerse todo, paredes, ¿no? Losas, todo de hormigón, pero a la vez encontramos que es la mano de obra que es natural en nuestros lugares, ¿no? El trabajar las losas, las planchadas, como le dicen en Uruguay, o sea, el hormigón visto es un trabajo que para nosotros parece ser más difícil de lo que realmente a la larga termina siendo cuando uno también se hace amigo de las texturas del propio hormigón, o sea, no pedirle tampoco esa prolijidad impoluta al hormigón, sino como que las propias texturas, si se quiere, no prolijas, forman parte también de la esencia del trabajo del material. Y después aparece el ladrillo o aparece el bloque o la piedra, pero siempre intentando como descubrir qué nos podía dar el material o qué posibilidades nos daba. Y siempre como encontrar la oportunidad, ¿no? Bueno, vamos a elaborar un ladrillo, bueno, busquemos qué nos puede dar el material, de qué forma colocarlo, buscar el aparejo y hacerse como esa historia de amigo de cada una de las cosas que uno intenta colocar en los proyectos. Una cosa que, además del material, que me parece que es como que nos resulta como importante en el proceso es la estructura. O sea, para nosotros no la estructura de hormigón o la estructura de pilar, pero la estructura del proyecto, o sea de metal, sea de hormigón, ahí hay como un enrosque también que nos divierte, como eso de, en el caso de las estructuras metálicas, de lograr, en el caso de querer esa ligereza, llevarla como al máximo y encontrar la forma de trabajar el material. En el caso del hormigón, en el caso del penitente, eso de lograr de que la pieza terminara volando. Bueno, hay un trabajo con el ingeniero que es muy, muy cercano. Entonces, también ahí, o sea, no solamente del material, sino del trabajar con el material en ese sentido de probarlo. O sea, tampoco hemos tenido tantas obras, no hay mucho más de lo que están acá. Pero entonces, las oportunidades que hemos tenido de probar entre el metal, el hormigón, el ladrillo, sí las usamos para aprender un poco, ¿no? Porque obviamente nosotros en Montevideo, por lo pronto, no tenemos como una continuidad de trabajo como en otros países, o quizás en Buenos Aires, en San Pablo, ¿no? Que hay mucho trabajo. Entonces, cada proyecto es un aprendizaje, pero mismo, ¿no? O sea, no es que, no, es la quinta que hacemos con techo bóveda, es la única. Es la segunda que hacemos de piedra. Entonces, pasan con esas cosas, ¿no? Uno aprende mucho, me parece que está bueno como aprender con el asesor, ¿no? O sea, en el tema estructural ahí hay como, me parece que es como una cosa que nos gusta mucho, el forzar la estructura, el mirarla, cuando cortamos el edificio, ver cómo apoyábamos, cómo sacarle partido a esa estructura que quedaba, para nosotros quedaba como alucinante, ese doble par de pilares, ¿no? Transformando un muro de 60, 70 en una cosa como esas dos patitas repetidas, ¿sabes? Es como, para mí en el material hay como una oportunidad de proyecto también. Bueno, me parece sumamente interesante lo que mostraron, chicos, y más o menos, digamos, en la línea que Ariel recién les preguntó. Ustedes hablaron, digamos, y se explayaron sobre la envolvente de sus obras y sobre las cuestiones estructurales. Me quedó, digamos, por ahí la necesidad de que ustedes por ahí desarrollen un poco más las cuestiones de las instalaciones, porque tanto, digamos, en el primer ejemplo de penitentes y en el ejemplo creo que era no sé si era Canelones, digamos, en el caso de penitentes sobre todo, digamos, por cómo está, digamos, pensado el proyecto y cuál es su lógica proyectual y en el lugar en el que está implantado. Mi pregunta es, bueno, ¿de qué factor climatológico estamos hablando en la zona en la cual, digamos, tuvieron que implantar el proyecto?
Y, digamos, ¿cómo han sido, digamos, el desarrollo de las instalaciones? Porque, digamos, se ven zonas agrestes, digamos, entiendo yo, digamos, con alguna falta de servicios públicos, digamos, que lleguen ahí. Entonces, digamos, ¿cómo han tenido que, además de avanzar en este diseño de lo proyectual, de lo estructural, de ver cómo va a ser la envolvente para que no rompa con esta mirada que ustedes tenían en torno al lugar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, el desafío que ustedes tuvieron que afrontar frente a la necesidad de también, digamos, que ese objeto tuviera, digamos, instalaciones para que funcionaran normalmente? Me parece que por ahí nos podría, digamos, como redondear esta mirada en torno a que ustedes hacen claramente, digamos, en torno al envolvente y a la estructura. Mira, Laurita, de sanitaria no nos encargamos y cuando entregamos el proyecto nos vamos. No, en el Salto del Penitente fue un problema, sobre todo el tema sanitario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La OCE, que es las oficinas del Estado del tema de aguas, era la que iba a hacer una pileta de tratamiento para no vertir, porque el tema de la casa es más fácil. Cualquier casa de campo, lo poco que utiliza se termina yendo por la roca, drenado, y termina como no teniendo mucho problema. Pero en el caso del penitente estábamos cerca de un curso de agua donde la gente se baña y teníamos un parador con mucha gente y fue un problema. ¿Por qué pasó? La OCE nunca hizo ese proyecto, hizo una pileta de decantación, una pileta no, hizo una especie como de cámara séptica grandota, y después cuando la obra terminó sacó un cañito y lo terminó tirando al agua. Obviamente después subieron denuncias, pero ahí hubo un problema. Ahí no te puedo asesorar en nada. Tal vez algunas cuestiones estén reiteradas, pero me interesaba reflexionar sobre lo que veía y ya conocía de la obra de ustedes, en esa relación que uno puede ver muy fuerte en la idea de proyecto entre justamente la estructura, la materia y el espacio. En ese triple vínculo que trato de descubrir, y en el que a su vez ustedes descubren las relaciones con el paisaje, en la tracción de adelante, en sus puntos abiertos, en la casa abovedada, en esa especie de exploración que están haciendo, me parece que están haciendo, ¿no? En cómo se construye sistemáticamente el proyecto, ¿no? Esa idea que demuestran de despiece o de layers. Hay toda una búsqueda rigurosa de aunar todos estos conceptos, digamos, ¿no? Eso es una búsqueda evidentemente permanente en la trayectoria proyectual de ustedes desde el inicio. Eso por un lado. Por otro lado, contaron que había como alguna enseñanza de Paulo Méndez de Rocha al inicio, y después aparece una referencia también a Lina Bobardi, ¿no? ¿Qué otros ecos, además de estos ecos brasileros, ven o pueden contar que hay en este proceso de construcción de la idea de arquitectura de ustedes, ¿no? Mirá, ¿y cómo se transmite eso, no? Me quedo con la última, empiezo por el final. ¿Qué pasa? Me parece que, o sea, la suerte, creo que tuvimos como la suerte de ser los primeros uruguayos con alguna obra construida que agarró Plataforma Arquitectura. Entonces ahí hicimos como un ruidito y empezamos como a ir de ciudad en ciudad, tuki tiki, y ahí fuimos conociendo un montón de gente, que la verdad que son parte de la construcción de la cabeza proyectual del estudio. Y los paulistas son una parte de esa historia, que Paulo la inicia yendo a Montevideo, y que después Puntoni, Bucci, Losuna, un montón de gente con las cuales nos hemos cruzado muchas veces, conocemos su obra, hemos visitado sus obras en construcción, sus obras terminadas,
creo que también Gerardo Caballero de Rosario es una persona que también está siempre rondando en nuestras cabezas por ser amigo y por conocerle su obra, ¿no? Y obviamente el Rafa Iglesias, pero con Gerardo nos hemos cruzado como muchas veces. Entonces, en esta especie como de viajes que uno hace, como dando vueltas y conociendo gente, se queda como pegado de algunas personas que hacen cosas parecidas en el sentido de, o sea, en el sentido más esencial de su obra, no el objeto, sino en cómo encaran la profesión o cómo encaran la obra o cómo manejan como estas cuestiones que nosotros de repente mostramos en los proyectos. Entonces, por eso aparecen estos brasileros Lina Bobardi, porque son también como de las cosas que uno mira, ¿no? Y mira, porque también mira como sus amigos de batalla en el territorio en el que está. Obviamente también uno filtra y mira como muchas otras cosas, pero estos son como tus héroes que te tenés al lado, ¿no? Con los cuales vas como pensando cómo haría Paulo Méndez en esto, ¿no? O sea, siempre hacemos como ese ejercicio, ¿qué haría el viejo este acá, ¿no? O sea, y son como esas búsquedas como de respuestas que de repente uno mira como para el costado. Eso en ese sentido de cuáles son como esas referencias que andan siempre bollando por ahí. Después, de la parte 1 me olvidé. No, un poco lo del rigor proyectual, ¿no? Que ata todas estas cuestiones. Hoy Ariel, ahí va, Sí, ya me acuerdo. sí, apuntó a eso Ariel. Hoy Yo preguntaba quería- eso y me parece que ahí hay como una clave. O sea, las cosas hay que construirlas. Entonces, esa especie como de rigor geométrico y de desplegar como todo lo que conforma ese proyecto y dominarlo lo más que podamos, forma parte de hacer el proyecto viable y construido, ¿no? Creo que ahí es como esa búsqueda de cosas que uno debe como conocer y controlar. Ahí están los referentes, pero también está la escuela de Montevideo, forma así. Sí, yo creo que forma así. Forma así porque, o sea, la arquitectura uruguaya, si uno la reconoce o la busca, es como sencilla o cauta, ¿no? No es como muy, te diría que como, ¿no? Los Ott o Viñoli, que son como los escapados y que vuelven cada tanto a construir, son una mirada bastante extranjera de la arquitectura uruguaya, pero históricamente la arquitectura uruguaya también es como bastante racional, no en esa especie como... Yo creo que Uruguay tiene una virtud, es que ha sido como muy europea desde su fundación, ¿no? Una población súper mestiza, con mucha inmigración europea y con nada de historia. O sea, la historia nuestra son 5 charrúas que hacían chozas. Entonces tampoco tenemos como una historia que nos haya permitido construir desde nuestra historia como más atrás. Entonces ahí tenemos como una mirada como muy quizás de arquitecturas europeas y nos quedamos con un momento de la arquitectura europea donde Uruguay en la época de la década del 20, el 30, 40 metió un montón de arquitectura racionalista de un nivel enorme y que después perdimos, ¿no? O sea, para mí la arquitectura uruguaya está hasta ahí, hasta el 60, después hay como no sé qué nos pasó, pero la facultad sí tiene como un rigor sobre esas cosas, ¿sí? sobre lo construido, sobre la geometría, sí, me parece que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo todas las manos, pero... El reflector es cierto que te enseguece. Bueno, si no hay otras preguntas, los vamos a despedir con un gran aplauso, un agradecimiento. Y los invitamos a todos para el próximo 17 de septiembre, que va a continuar el ciclo con una mirada sobre la ciudad de Rosario, que esperamos concretar.